El testigo. De Fred M. White. Maintry estaba sentado en el balcón del complejo fronterizo, intentando en vano unir las piezas del rompecabezas y sacar algo lógico y convincente del caos. Allí, el sol abrasador, en un cielo de bronce, brillaba sobre la hierba seca y la vegetación marchita, pues era la estación cálida del año, y todo se marchitaba bajo el calor despiadado de la tarde. No había señales de vida en ninguna parte, salvo que, de tanto en tanto, un centinela cansado, pasaba lentamente, arrastrando los pies sobre el polvo y desapareciendo a intervalos en la sombra. Porque Maintry era un prisionero, detenido allí, en ese desolado recinto de la frontera, hasta el momento en que pudiera ser sometido a juicio por el magistrado residente y enviado al interior del país para comparecer ante el Tribunal Superior. Había desayunado más o menos en soledad y llevaba varias horas sentado allí, intentando encontrar una salida al laberinto de pruebas circunstanciales que la acusación tejía a su alrededor. Y cuanto más pensaba en ello, menos le gustaba pensar en el futuro, porque, en realidad, todo estaba en su contra. El mero hecho de que no hubiera matado a Stock no tenía nada que ver con el caso. La acusación dijo que sí, lo había hecho, y lo que era más importante, parecía que tenían muchas pruebas que demostraban su culpabilidad. Para empezar, se sabía que Maintry tenía una pésima relación con el plantador de té, habían tenido al menos 2 peleas violentas, y en una ocasión, en presencia de testigos, habían llegado a las manos. A los efectos del caso, no importaba que Stock hubiera tratado a Maintry muy mal. Era completamente irrelevante que Stock tuviera una reputación siniestra en el vecindario y que, en el mejor de los casos, hubiera sido un hombre de negocios excepcionalmente astuto. De hecho, en la disputa por el terreno, que colindaba con la casa de cada uno de los hombres, Stock había conseguido expulsar a Maintry de su jardín de una manera casi descarada y cínica, y se había aprovechado del hecho de que este último era algo así como un visionario y un soñador, entregado a las actividades científicas, en gran detrimento de sus propios intereses. Maintry se había desprendido de su jardín bajo presión, y sus perspectivas habrían sido muy malas, de no ser por el hecho de que, justo después de completarse la transacción, un pariente lejano que vivía en Inglaterra le había dejado una fortuna. Pero esto había llegado demasiado tarde, como para evitar fricciones entre los dos hombres y la amenaza abierta, por parte de Maintry, de hacerle daño a Stock, si alguna vez se le presentaba la oportunidad. Con el tiempo, Maintry se había ido de su propiedad y había encontrado una especie de vivienda, en un bungalow más o menos ruinoso, en la carretera de Delhi. Y allí se ocupó, a la espera de su regreso a Inglaterra, de su colección de polillas y mariposas, que era, por consenso general, la mejor de su tipo en la India. El asunto podría haber sido olvidado por completo, cuando de repente volvió a cobrar protagonismo en los chismes del distrito debido al hallazgo del cuerpo de Stock tirado justo al lado de la carretera. El desafortunado hombre había sido evidentemente asesinado por un disparo a corta distancia, proveniente de un arma deportiva común. Stock había muerto evidentemente en el acto, tenía el costado izquierdo gravemente desgarrado, y el reloj que llevaba había sido atravesado por 1 o 2 disparos, lo que había hecho que el pequeño cronómetro se detuviera a las 3:25. Se consideró, muy acertadamente, que esto fijaba la hora del crimen, y aunque Stock tenía muchos enemigos, especialmente entre sus empleados, el distrito decidió de inmediato que se trataba de obra de Maintry. Había sido visto discutiendo con el muerto poco antes, además se descubrió que le faltaba la escopeta, y cuando fue interrogado, Maintry afirmó haberla perdido. Tampoco pudo explicar satisfactoriamente el tiempo transcurrido entre la hora en que lo vieron hablando con Stock y el momento en que regresó a su propio bungalow para tomar el té. Se iniciaron las investigaciones, que dieron como resultado que Maintry fuera arrestado y llevado ante un magistrado en 2 ocasiones. En la última de ellas, había sido puesto en prisión preventiva durante una semana, y al día siguiente volvería a comparecer ante el tribunal, probablemente por última vez, antes de ser enviado a juicio.
Parecía un caso sin esperanza desde el principio, y poco a poco, pero con certeza, Maitri estaba llegando a la misma conclusión. Aquella tarde, Maitri estaba esperando ver a su abogado para tratar uno o dos puntos que éste quería plantear ante el tribunal al día siguiente. En ese momento, se abrió la puerta del recinto y apareció el abogado de Maitri. «Bueno, ¿ha conseguido avanzar algo más?», preguntó este. Maitri meneó la cabeza pensativamente. «No», dijo. «Estoy tan desconcertado como usted, pero nunca he tocado a Stock». «De acuerdo, pero tenemos que convencer al magistrado. Ahora, hablemos de este asunto como si no tuviéramos nada que ver con él. Alguien mató a Stock. Supongo que no tiene ninguna duda al respecto». «Eso está admitido», dijo Maitri. «Continúe». «Muy bien, entonces. Stock fue asesinado con una escopeta, apenas una hora después de que lo vieran conversando con usted. Había rencor entre ustedes, y usted lo amenazó con violencia en más de una ocasión». «Sí, lo hice». «Era un miserable», murmuró Maitri. «Tal vez no vea la importancia de esa admisión. Es una prueba de motivación, y eso cuenta mucho, déjeme decirle. Stock fue asesinado con una escopeta deportiva, y con el mismo calibre que usted mismo utiliza. Puede afirmar que decenas de hombres aquí utilizan exactamente el mismo calibre, pero eso no le ayuda mucho. Y cuando le piden que muestre su arma, dice que no sabe dónde está. Es mucho pedirle a un magistrado que crea eso. Pero es cierto, de todos modos. Dijo Maitri. Sí, pero, ¿cómo la perdió? Ni siquiera un científico despistado como usted puede perder una valiosa escopeta deportiva sin saber nada al respecto. Bueno, pero fue así, dijo Maitri. Tuve algunas palabras con Stock, la mayoría sarcásticas. Pero nos despedimos sin violencia. Él siguió por el camino principal, y yo tomé el sendero, entre el cañaveral y los estanques de agua. Iba por ese camino hacia el bungalow, porque un nativo me había dicho que por allí se había visto algún ejemplar de mariposa de alas entrelazadas. Vamos, siga, dijo Denton con voz cansada. ¿No puede olvidarse de esas malditas mariposas por un momento? Bueno, quizás sea más importante de lo que cree, dijo Maitri. No creí lo que dijo el hombre, porque en esta zona no se ha capturado una sola mariposa de alas entrelazadas desde hace más de 30 años. No creo que queden ni media docena de ellas en la India, pero nunca se sabe. Fui por ese camino porque sabía que, si había una de esas mariposas, estaría cerca del agua. Puede que no lo sepa, pero la mariposa de alas entrelazadas se deja ver muy raramente. Y yo encontré una. Dejé caer mi arma y perseguí al insecto durante casi 5 kilómetros antes de atraparlo. Se la puedo mostrar ahora, si quiere. Denton descartó la sugerencia, y Maitri prosiguió. Me llevé mi ejemplar a casa, y luego volví a buscar mi arma. Pero no pude encontrarla. Por supuesto que no, dijo Denton. Seguro que la recogió algún ladrón nativo. Yo creo todo esto, pero nunca conseguirá que un magistrado lo haga. Vamos, Maitri, ¿no ve en qué aprieto está metido? Si lo que me dice puede ser probado por algún testigo independiente, entonces podemos establecer el hecho de que estaba a varias millas de la escena del crimen en el momento en que murió Stock. Podemos establecer que eso ocurrió alrededor de las 3:30, a partir de la prueba irrefutable del reloj dañado. ¿Se encontró usted con alguien en el camino? Sí, en efecto. Dijo Maitri. Entonces, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Y quién era? ¿Algún vecino? No, un hombre al que nunca había visto antes. Se me acercó de repente, justo después de haber conseguido la mariposa. Estaba desplegando las alas del insecto y montándolo sobre una lámina de corcho, cuando alguien me llamó. Estaba tan ocupado con el trabajo, que no oí que el hombre se acercaba. Es un tramo de camino muy solitario, ya sabe, y como se supone que esos estanques están embrujados, ningún nativo va por allí voluntariamente. Estaba en cuclillas en el suelo,
fijando mi mariposa con alfileres, cuando el extraño en cuestión me habló. Miré hacia arriba, y vi a un hombre sentado en el lomo de un pony gris, un hombre pequeño, con una cara afilada y un par de gafas con montura de oro. Parecía un tipo simpático y divertido. Era muy amistoso y bastante desenfadado en sus modales. Un hombre de unos 60 años, más o menos. Me preguntó qué había encontrado y se lo dije. Se interesó mucho, y me dijo que era un coleccionista o algo por el estilo, y que nunca había visto una mariposa de alas entrelazadas. No creía que existieran ya. Por lo que me dijo, deduje que era un forastero en estos lugares, probablemente de visita en alguna plantación, pero yo no se lo pregunté, y él no me dio más detalles. Me hizo muchas preguntas relacionadas con las mariposas, y supongo que estuvimos charlando durante un cuarto de hora. ¿Qué hora sería?, preguntó Denton. Bueno, después de las 3, claro. Lo sabía por la posición del sol. Y esas son cosas que sí entiendo. Entonces, ¿no sabe el nombre de ese hombre? No, no lo sé. Mala suerte. Pero, por supuesto, lo reconocería de nuevo. Reconocería ese rostro agudo y delgado en cualquier parte. Denton se quedó pensando por un momento. Esto es muy importante, dijo, muy importante. Si lo que dice es correcto, y puede encontrar a ese hombre, mañana podrá salir del juzgado libre. Tendrá que comparecer ante un magistrado adjunto, porque Selton está enfermo y se ha ido a las montañas durante una semana, y otro hombre bajará de la sede para ocupar su lugar. Es un buen tipo. Muy diferente del magistrado residente, un abogado realmente bueno, con un criterio propio. Pero no se preocupe por eso. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar a ese tipo del que hablamos. Conozco bastante bien esta zona, pero no sé de ningún plantador en 50 millas a la redonda que tenga algún forastero alojado con él en este momento. Es una posibilidad muy remota, Maintry. Me parece que su hombre estaba de paso, y si por casualidad no ve el informe de su juicio, bueno, será difícil dar con él. Lo curioso es, continuó Maintry pensativo, que conozco su nombre, pero no lo recuerdo. Me estaba mostrando una mosca que había capturado, y al sacar su cartera, dejó caer una tarjeta de visita. La recogí, y vi el nombre en letras doradas escrito en ella. Estaba marcado como J.E., o algo así. Es extraño que no pueda pensar en un nombre, y sin embargo, puedo recordar las iniciales perfectamente. Era un nombre peculiar, además, y uno que nunca había oído antes. Maintry siguió hablando con ese tono rápido y nervioso que le caracterizaba, bajo la mirada fría y escrutadora de su abogado. Sabía perfectamente que Denton lo escuchaba con algo más que sospecha. De hecho, aunque no lo dijera, estaba llegando a la conclusión de que su cliente estaba tratando de engañarlo. Y Maintry tampoco podía enfadarse por ello. Sabía que, si las cosas hubieran sido al revés, su punto de vista habría sido muy parecido al de Denton. Es muy extraño, en verdad, dijo Denton con sequedad. Por supuesto, la cosa es imposible. Pero no es a mí a quien tiene que convencer, sino a un magistrado que se basará exclusivamente en las pruebas. No tendrá prejuicios en ninguno de los dos sentidos. Puede que le favorezca a usted el hecho de que comparezca ante uno de los mejores hombres de la India, por otro lado, puede que no. Mi querido amigo, debe ver lo terriblemente que las apariencias están en contra de usted. Faltaría a mi deber si no le señalara esto. No quiero insistir en el tema ni volver a repetirlo, pero si pudiéramos encontrar esa escopeta suya, sería algo importante. No obstante, yo por mi parte haré todo lo que pueda. Con este débil consuelo, Denton siguió su camino, y dejó a Maintry con sus propios pensamientos sombríos. Se sentó allí, en la galería, mirando hacia el lúgubre recinto, tratando una vez más de encontrar algún indicio de luz en la oscuridad. Y no por ello se sentía menos triste, porque no le había dicho más que la verdad. Si toda la historia hubiera sido una invención de mentiras, se habría sentido mucho más tranquilo. El mero hecho de que estuviera diciendo la verdad
solo sirvió para pesarle más. Ahora podía verlo todo con absoluta claridad. Podía ver la malicia astuta en los ojos de Stock y la sonrisa de triunfo en sus finos labios. Podía recordar cada palabra que habían intercambiado y podría haberla escrito letra por letra. Le había dado la espalda al hombre que le había robado, y luego había bajado por el camino que había entre el matorral y la cadena de charcas de agua, hirviendo de rabia, y lleno de odio y desprecio por el hombre que lo había estafado. Podía recordar que incluso entonces, distraído como estaba, sus pensamientos habían vuelto a la historia que el nativo le había contado con respecto a la mariposa de alas entrelazadas, y como incluso en ese momento, se había preguntado si tendría la suerte de encontrar una. No es que hubiera sido muy optimista al respecto, porque, como sabía con certeza, no se había conseguido ningún ejemplar de ese magnífico insecto púrpura y dorado en los últimos 30 años. Y justo cuando había llegado a esta conclusión, he aquí que un objeto brillante se elevó desde el centro del matorral, y revoloteó con toda su panoplia de magníficos colores sobre su cabeza. Recordó haber dejado caer su arma y haber salido en su persecución, pero después no pudo recordar el lugar en el que había abandonado su arma. Y entonces comenzó la persecución. Había sido una lucha larga y agotadora, corriendo con las rodillas hundidas en los charcos, una lucha ardiente y sudorosa que había terminado, casi una hora después, con la captura del premio. Y esa era la hora fatídica, en la que Maintry tenía que demostrar que no había estado cerca de su enemigo. Había conseguido al fin cazar la mariposa, en un punto a 3 millas de donde, aproximadamente en ese momento, Stock había sido asesinado. Y justo entonces, un testigo había aparecido. Sí, era el momento exacto, como Maintry recordaba ahora. El hombre de pelo gris, con las gafas de montura dorada, le había preguntado la hora. Contestó con bastante naturalidad, sin mirar el reloj, que faltaban algo para las 3:30, hecho que pareció sorprender al desconocido, que preguntó cómo era posible que Maintry estuviera tan seguro. Contestó que había estudiado esas cosas, y en efecto, era un hecho, porque había pocas cosas en la naturaleza que Maintry no comprendiera. Había indicado la posición del sol y la longitud de las sombras que caían desde la espesura del bosque, y al parecer, el desconocido había quedado satisfecho, pues sonrió y comentó con naturalidad, que esa era una de esas cosas que todo el mundo debería saber. Luego se pusieron a charlar en general, y el hombre del cabello gris sacó su cartera, de la que extrajo un insecto que no conocía, y le pidió a Maintry que le dijera su nombre. Este lo hizo sin la menor vacilación, y fue en ese momento cuando de la cartera del extraño cayó la tarjeta con su nombre. Al recogerla y devolverla, Maintry se fijó en las pulcras letras doradas sobre la blanca cartulina. Las iniciales, J.E., se le marcaban en la mente en símbolos de llamas. Estaba tan seguro de ellas, como de su propia identidad, y sin embargo, por más que se empecinaba, no podía recordar el resto. Y en verdad, estaba allí sentado, con la cabeza entre las manos, tratando de forzar al máximo su memoria. Ahora bien, ¿cuál era ese nombre tan curioso? No era especialmente largo ni complicado de escribir, por el contrario, era el tipo de nombre que se pronunciaba con facilidad una vez que la mente lo había captado, una palabra compacta y formal que, en aquel momento, a Maintry le pareció que se adaptaba perfectamente a la identidad de su propietario. Y sin embargo, aunque permaneció allí sentado hasta que empezó a oscurecer, y llegó la hora de volver a su estrecho aposento, no vio ninguna señal de iluminación. Por lo que Maintry podía ver, no había forma de encontrar una salida en esa dirección. A menos que un golpe de suerte se cruzara en su camino, no era probable que volviera a ver el rostro de aquel amable extraño. Sin duda, se trataba de alguien que estaba de paso, un inspector viajero, tal vez un superintendente de distrito, o alguien que sustituía temporalmente a un funcionario en su puesto. Sin duda, para entonces ya se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, quizá en otra parte de la India, y a menos que por casualidad se encontrara con el relato del proceso, en uno de los periódicos, nunca podría saber que la vida de un semejante estaba en sus manos.
E incluso si lo viera, era muy improbable que lo relacionara con el conocido casual, que había descubierto una mariposa rara en la carretera. Quizá, si Denton pudiera encontrar la manera de hacer que la mariposa de alas entrelazadas fuera un elemento destacado del caso, cabía la desesperada posibilidad de que el hecho llegara a los ojos del hombre de las gafas con montura de oro. Y así continuó Maintry, cavilando durante toda aquella noche calurosa hasta que llegó la mañana. Denton llegó a visitarlo nuevamente, pero no se mostró más optimista que el día anterior. Escuchó todo lo que Maintry tenía que decir y sin entusiasmo aceptó la sugerencia de este último. Bueno, no puede hacer ningún daño, dijo, y puede atraer la atención del hombre del que habla, pero llevará tiempo. Probablemente, le llevarán a juicio esta mañana y le trasladarán a una prisión civil. El retraso le favorece, pero es una posibilidad muy remota. Lo sé, dijo Maintry. Bueno, haré lo que pueda. Su caso comienza a las 10 en punto y estaré en el tribunal a esa hora. Llegaron las 10, y con ellas, un sargento y su equipo, que actuaban como policía civil por el momento. Maintry conocía bien al sargento, era un hombre del oeste de Inglaterra, que había pasado más de un día cazando en la propiedad de Maintry. Pero ya no era el individuo civil que había sido, sino un carcelero que, evidentemente, había tomado una decisión sobre cómo se desarrollaría el caso. De manera muy breve y seca, ordenó a su prisionero que lo siguiera. Esta fue la primera indicación para Maintry de cómo ese pequeño mundo al que él pertenecía juzgaba la posición en la que ahora se encontraba. Fue algo así como una sorpresa, pero Maintry sonrió firmemente mientras lo seguía. Se encontró en una habitación encalada y vacía, con una mesa larga salpicada de tinta, en la que se sentaban abogados nativos e ingleses, y detrás de ella, una plataforma elevada, con una gran silla en el centro, y sobre ella, el monograma real. Era un tribunal de justicia rudo, después de todo, pero cumplía su propósito. Con excepción del pequeño grupo de personas que rodeaban la mesa, el juzgado estaba vacío. El eminente jurista, que ocupaba el lugar del magistrado residente, aún no había tomado asiento, y Maintry tuvo un poco de tiempo para mirar a su alrededor. Ahora estaba de pie en el banquillo de los acusados, con el impasible sargento a su lado. Se preguntaba qué habría sido de Denton. También se preguntaba, por qué ningún vecino curioso, o algún viejo conocido, había aparecido por allí. Nadie parecía haberlo apoyado, y por el contrario, nadie parecía querer escucharlo. Tal vez, ya habían tomado una decisión sobre lo que iba a suceder, y pensaron que sería más decente mantenerse alejados. Entonces, se abrió una pequeña puerta detrás de la galería, y entró apresuradamente un hombre vestido de blanco inmaculado. Mientras tomaba asiento, Maintry se quedó con la mandíbula inferior abierta, y miró al recién llegado, como si estuviera viendo un fantasma. En ese instante, con algo extrañamente familiar danzando ante sus ojos, su mente, por algún proceso inconsciente, saltó sobre la palabra que lo había estado acechando y eludiendo toda la noche. John Eliot. Dijo. Se interrumpió de golpe, consciente de lo que estaba diciendo y quizá también de la incongruencia de sus palabras. ¿Quién era Eliot y por qué utilizaba esa palabra? Por un momento estuvo demasiado confundido para comprenderlo. Y sin embargo, Eliot era la palabra correcta, lo sabía en lo más profundo de su ser. Guarda silencio, dijo el sargento. Recuerda dónde estás. Una sacudida en las costillas de Maintry lo hizo volver en sí. Lo siento mucho, balbuceó. No es mi intención faltarle el respeto, ni al tribunal ni al señor Eliot. Su señoría, Sir John Eliot. Rectificó el sargento con brusquedad. Algo de esto pareció captar la atención del hombre sentado en el estrado, que miró fijamente hacia el banquillo. Entonces, los ojos del juez y del preso se encontraron, y entre ellos se transmitió un destello de reconocimiento. «Dios mío», dijo el juez, Sir John Eliot. «Pero si es el hombre que atrapó la mariposa de alas entrelazadas».
Maintry se agarró a su silla y trató de mantener el equilibrio. Al fin, había encontrado al testigo, que podía probar su inocencia. Gracias al testimonio del juez, Maintry fue absuelto y puesto en libertad aquella misma tarde. Las indagaciones para tratar de hallar al culpable de la muerte de Stock fueron infructuosas, y nunca se supo la verdadera identidad del asesino. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.